14. En la SER. Con Javier Liébana. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Ha llovido, llueve y va a seguir lloviendo. Es el titular a esta hora en buena parte de España. Una borrasca ha entrado en nuestro país y esto no es algo tan normal porque estamos viendo a finales de agosto un fenómeno mucho más típico del otoño. Esta ha entrado por Galicia, bañando sobre todo la mitad oeste, y hemos visto esta mañana la lluvia en Vigo o en Sevilla. En algunas zonas también se nota el alivio en las temperaturas, así que ha sido una mañana de pasear en manga corta, pero con el paraguas de la mano por si acaso. Meteorólogo Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Las lluvias provocadas por esta borrasca se van a juntar en estas próximas horas con las tormentas en el Mediterráneo, estas sí más típicas del verano. Ya están en aviso naranja en Aragón y Cataluña, y ojo porque la EMET avisa del granizo que puede caer, ¿no, Carbó? Estamos hablando de pelotas de hasta 5 centímetros. Entraríamos ya en la categoría de pedrisco, que es granizo de gran tamaño. Y sí, de hecho van a ser dos tipos de tormentas muy distintas dependiendo de qué parte hablemos. La lluvia que comentabas, que ha ido cayendo durante la mañana, se está afianzando en Galicia, también lo irá haciendo con el paso de las horas en Castilla y León, Asturias, Cantabria, Extremadura, incluso en la Comunidad de Madrid. Es aquí donde tendremos tormentas, que hay que estar atentos también porque vendrán caracterizadas por fuertes rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora y aguaceros, es decir, cuidado cerca de cursos de agua, por pequeños que sean, o bajos fácilmente inundables, ya que puede llover muchos litros en poco tiempo. Las tormentas del Mediterráneo serán violentas en otro sentido. Afectarán sobre todo, ya lo están haciendo ahora mismo, Baleares, especialmente la isla de Mallorca, pero mucha atención entre Aragón y Cataluña, sobre todo entre Huesca y Lleida. Tormentas que se espera que tengan granizo que supere los 5 centímetros de diámetro. Además, también rachas de viento que pueden superar con creces los 80 kilómetros por hora y aguaceros. Eso sí, no es una situación comparable a la que tuvimos en Tarragona el sábado, con más de 200 litros por metro cuadrado, pero cuidado porque puntualmente pueden ser más violentas. Pues Carbó, te seguimos escuchando esta tarde. Un abrazo. Que vaya bien. Vamos a ver cuál es la situación hasta ahora y si están preparando ya para esta tarde en estas dos zonas con avisos. Por ejemplo, en Cataluña, Protección Civil mantiene el plan Inuncat ante las lluvias intensas que se esperan, nos lo contaba Carbó, sobre todo después de las inundaciones que se han producido este fin de semana en Tarragona. Cristina Artacho, buena tarde. Buena tarde. El episodio de lluvias en Tarragona ha dejado 11 personas heridas. El incidente más grave ha sido la caída de un muro en Roda de Bará, que ha dejado 3 heridos, 2 de ellos graves, que continúan recuperándose en el hospital. Durante todo el fin de semana, los bomberos han trabajado en las localidades afectadas, donde ya se ha podido recuperar la normalidad. Ahora el foco está puesto en la zona oeste y norte de Cataluña, en la provincia de Lleida. Esta tarde y noche se esperan fuertes tormentas que pueden ir acompañadas de granizo. Protección Civil pide extremar precauciones en los desplazamientos y las actividades al aire libre. El otro gran foco por estas lluvias está puesto en Aragón. Vamos a ver cómo están en Zaragoza. Esther Orera, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en alerta naranja en la provincia de Huesca y amarilla en las de Zaragoza y Teruel por chubascos acompañados de tormentas, tanto en el Valle del Ebro como en Huesca, que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes. Podrán ir acompañados de granizo, mientras, por ejemplo, en el Bajo Aragón miran al cielo y también hacen cuentas, porque en las últimas horas el granizo ha dejado daños en localidades como Alcañiz, Valdeargolfa o en el caso de Castelserás. Vino mucho aire, el aire arrancó las chapas del techo del pabellón. ¿Qué pasó después? Nada más arrancarlas y caer al suelo, empezó a pedrear. Empezaron a caer piedras bastante importantes. También se han registrado daños en olivares y en almendros. La Confederación Hidrográfica del Ebro alerta de subidas súbitas de caudales en cauces menores y barrancos. Además, por mala mar también están en aviso naranja en Baleares. De hecho, en Menorca se espera que se dé un fenómeno habitual en esta época, que es la risaga. Básicamente, que en pocos minutos u horas puede subir el nivel del mar hasta 2 metros. Mientras el debate político ha girado en las últimas horas en torno a las palabras de Alberto Núñez Feijóo en Europa Press sobre 2 temas. 1, la situación sanitaria en Ceuta, y 2, el ático que compró la Comunidad de Madrid por más de 6 millones de euros en pleno Chamberí para teóricamente usarse como oficina, pese a que solo se podía usar como residencia. Ayer el líder del Partido Popular dijo que lo sabía desde abril, esto a pesar de que Isabel Díaz Ayuso aseguró que se enteró en julio, y apuntó a que el gobierno regional tenía que dar más explicaciones de por qué compró este inmueble. Hoy Ayuso ha contestado a estas palabras. Si le van preguntando uno a uno a cada político que viene de vacaciones, pues es evidente que uno a uno tienen un nuevo titular, pero vuelve a ser lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas
que además puede albergar despachos, por cierto, como tienen en otras plantas, cualquier inmueble de esas características, y que está en venta. Yo me planteo que no se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos otra vez, una y otra vez, a preguntar lo mismo. Y le preguntan a Feijóo, y como Feijóo contesta, entonces yo respondo porque el otro contesta, y no podemos tirar así hasta junio del año que viene, que es lo que me veo. Está en venta, chao pescado. Pues chao pescado. Dice Ayuso que le vamos preguntando a cada político que vuelve de vacaciones. Hombre, en este caso la pregunta es a su presunto jefe. Julia Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde el Gobierno central mantienen que alguien miente, o Feijóo, o Ayuso, o los dos, y el Partido Popular acaba de evitar confrontar con la presidenta madrileña después de la primera reunión tras las vacaciones de la cúpula nacional en Génova. Sí, el portavoz del PP, Borja Semper, defiende como la presidenta madrileña que las explicaciones ya están dadas, pese a que su líder, Alberto Núñez Feijóo, decía este fin de semana que faltaba por resolver por qué se compró una vivienda que no se podía usar para oficinas. Es un tema que entenderá usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar. A ellos me remito. Yo no tengo más información, como usted entenderá. También ha defendido que Feijóo solo tenía la información de que se querían hacer unas obras porque se lo contó el gobierno madrileño en una reunión informal. En el PP tratan de pasar página con este asunto, por eso hoy buena parte de la rueda de prensa la han dedicado a hablar de la situación sanitaria en Ceuta. Mantienen la idea de los confinamientos que puso sobre la mesa Feijóo este fin de semana, pese al rechazo de la comunidad científica. Lo que le hemos pedido al gobierno es que estudie, que analice la posibilidad de confinar, de aislar a esas personas a las que se ha detectado esas enfermedades. ¿Cuál es el umbral en el que el gobierno decidirá actuar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite en el que el gobierno y el Ministerio de Sanidad pretende hacer algo? Exige más respuestas a la ministra de Sanidad, también al presidente del gobierno, al que afean que no haya comparecido todavía. Gracias, Julia. Hasta luego. El Partido Popular, que como escuchamos, mantiene la alarma del riesgo sanitario en Ceuta, pese a la opinión contraria de los expertos que ya han apuntado a que el riesgo epidemiológico allí es bajo y que no hay datos que sustenten este confinamiento que sugirió ayer Feijóo, al que le ha contestado, por cierto, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en Televisión Española. El señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. Y en estos casos, como siempre decimos, hay que mirar a la ciencia, el respeto a la ciencia. La presidenta de la Sociedad de Epidemiología de España ha sido muy clara y comparto 100% sus afirmaciones. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Sobre todo este asunto, desde el mediodía, Sanidad y las comunidades están manteniendo una reunión extraordinaria para llevar a Ceuta distintas vacunas. Es el conocido como mecanismo de solidaridad. ¿Sabemos cuánto de solidarias están siendo las comunidades? Marina Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comunidades como Cantabria, gobernada por el PP, han mostrado una disposición total. Todas las reservas absolutamente, siendo para cooperar y para ser solidarios con Ceuta. Con esta oferta ha acudido a la reunión el consejero cántabro, con recado, eso sí, al Ministerio de Sanidad por no asumir, según esta comunidad, sus competencias. También Aragón va a colaborar en la donación para ayudar a Ceuta y a los ceutíes, ha dicho su consejero. El Gobierno de España llega tarde a una situación que él mismo ya había previsto. Con críticas también a la actuación del Gobierno, al que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha acusado de no hacer absolutamente nada sobre las vacunas, ha asegurado que van a ser responsables con la población de Ceuta. A la espera de cómo se concrete el envío solidario y cómo se articule la participación de cada territorio, ya está trabajando desde primera hora de la mañana en Ceuta el secretario de Estado, Javier Padilla, para analizar la situación de los servicios sanitarios. El protocolo de vacunación de migrantes fue aprobado por la Comisión de Salud Pública, el mismo órgano reunido hoy, donde todos los territorios están representados, y como ese documento señala, los servicios de salud pública de las comunidades, también de la ciudad autónoma, son los responsables de la gestión del programa de vacunación. Gracias, Marina. Sobre el terreno, la policía ha empezado este fin de semana a identificar a los migrantes que están siendo atendidos en al menos uno de los espacios habilitados en Ceuta. En concreto, en el de Loma Margarita, que está funcionando desde hace 5 días y en el que están viviendo 1.100 migrantes. Todos ellos hombres de entre 18 y 35 años. Nos lo ha contado esta mañana en Hoy por Hoy Pedro de Santiago, portavoz de ACCEM, que es la ONG que gestiona esta instalación, y que ha explicado que desde hace 2 días se ha empezado con lo que se llama el triaje, ese proceso de identificación de estas personas y en el que además ellas
pueden pedir el asilo. De Santiago ha explicado que algunas vienen de países que están en guerra. Llevamos 2 días trabajando con la policía para que comience el proceso de triaje, que es así como se llama, y en este proceso, entre otras cosas, los que quieran pedir asilo lo pueden manifestar, que sería como el primer paso dentro de ese proceso de asilo. Estamos viendo perfiles de personas que vienen de países como Sudán, de países como Somalia, Eritrea, Etiopía, Chad, y muchos de ellos, viendo las tasas de reconocimiento de los procesos de protección internacional en España, pues se entiende que podrían optar a la protección internacional. Allí les están dando de comer, les han puesto un lugar para dormir, tienen hasta un espacio para cargar los teléfonos, nos ha contado, y sobre todo reciben atención sanitaria para situaciones tan cotidianas como estas. Se quedan tranquilos si ven que hay una atención sanitaria, porque les inquietaba mucho pues que cosas pequeñas, como puede ser un corte, se alargasen en el tiempo, un dolor de muelas, estamos hablando de migrañas, estamos hablando de cosas que nosotros mismos en nuestro día a día lo pasaríamos mal, nos inhabilitaría incluso para trabajar, y parece que estamos minimizando procesos que la verdad que son muy dolorosos para ellos, como bueno, pues un dolor de muelas. Es que no me quiero imaginar lo complicado que tiene que ser vivir con ello tantos días. Y así encaramos la 4ª semana de esta crisis que el Gobierno trata de encauzar en unos días que van a ser clave. Entre otras cosas, porque empieza el baile de comparecencias de ministros en el Congreso. Mañana va a abrir la veda la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de ahí en adelante veremos pasar a 7 ministros más que van a explicar la gestión del Ejecutivo. Y en este sentido acabamos de conocer que mañana, antes del Consejo de Ministros, Pedro Sánchez va a reunir al Consejo de Seguridad Nacional. Javier Bañuelos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el Consejo de Seguridad Nacional suele reunirse cada 2 meses, pero esta convocatoria es extraordinaria y llega casi un mes después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. El presidente del Gobierno cita mañana al máximo órgano de análisis de seguridad nacional, reunidos en la misma mesa de Moncloa. No solo veremos a los ministros del Interior, Defensa o de Exteriores, también acudirá a la directora del CNI, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el GEMAT, o la directora del DSN, es decir, el Departamento de Seguridad Nacional. Según ha adelantado el diario ABC y han confirmado a las fuentes gubernamentales, el presidente Sánchez presidirá este Consejo de Seguridad mañana martes antes del Consejo de Ministros. El objetivo, analizar la situación que vive Ceuta y el riesgo que pueda entrañar para la seguridad nacional, sin olvidar, como comentabas, que esta reunión se anticipa ante el carrusel de comparecencias de 8 ministros en el Congreso de los Diputados. Bueno, además acabamos de conocer que el Gobierno también ha convocado al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, para que también acuda a esta reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Un Vivas que se va a reunir en menos de una hora con Carlos Cuerpo, con el ministro de Economía. El vicepresidente del Gobierno va con la intención de escuchar allí en Ceuta y también de terminar de perfilar el plan que se va a poner en marcha para la reactivación económica de la ciudad autónoma. El impacto que ha tenido esta crisis, según la Cámara de Comercio, ascendería ya a más de 27 millones de euros. Jordi Fábrega, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuerpo ha viajado a Ceuta con la intención de escuchar las reivindicaciones de las empresas y de los agentes sociales, y también para proponer al presidente de la ciudad autónoma que colabore con el Gobierno en la elaboración del plan de apoyo económico y de relanzamiento de la actividad en los comercios y establecimientos de la ciudad, según avanzan desde la Vicepresidencia Económica. El Gobierno ya anunció a principios de este agosto que iba a aprobar medidas de apoyo económico para los empresarios y para los trabajadores de Ceuta, unas medidas en las que sigue trabajando y que se acabarán de pulir una vez Cuerpo haya escuchado las reivindicaciones de los empresarios afectados y se pueda cuantificar también mejor el impacto económico que la crisis está teniendo sobre sus negocios y que la Cámara de Comercio cifró en cerca de 28 millones de euros. Por ahora son los comercios y los establecimientos del sector hostelero los más perjudicados. A la situación en las calles y al impacto económico se suma esta otra realidad, la de los juzgados, que les llevamos contando desde la semana pasada. Nosotros, por unanimidad, los jueces de instrucción, los 6 jueces instructores de Ceuta, nos reunimos el pasado día 14 de agosto, viernes, y solicitamos a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que nombrara urgentemente, puesto que la necesidad es muy grande, 2 jueces de refuerzo, que así se aprobó por la Comisión Permanente en su reunión del pasado martes, día 18 de agosto. Pero a día de hoy, 24 de agosto, todavía no han llegado ninguno de los 2 jueces de refuerzo. ¿Y tienen idea de cuándo pueden llegar? ¿Les han dicho algo? Seguramente hasta el septiembre no va a venir ningún compañero. Los refuerzos no van a llegar al menos hasta septiembre, según nos contaban hoy por hoy uno de los jueces destinados en la ciudad autónoma. Se llama Antonio Pastor. El trabajo se les ha multiplicado, son muchos los trámites, muchas las decisiones que hay que tomar después de la entrada masiva de más de 70.000 migrantes, y esta mañana el Ministerio de Justicia ha pedido al Poder Judicial que le envíe cuanto
cuanto antes toda la documentación necesaria para activar todos estos refuerzos que se requieren en Ceuta. Isabel Vega. Buenas tardes. Dice el secretario de Estado, Manuel Olmedo, que el Ministerio de Justicia lo tiene todo preparado para liberar el crédito presupuestario que active los 2 jueces de refuerzo que ha recomendado el Poder Judicial para Ceuta. Lo que falta es que se tramite formalmente la solicitud. Por eso, en una carta traslada al órgano de gobierno de los jueces que tan pronto envíen la petición formal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el informe del Servicio de Inspección que justifica esta necesidad, podrá dar luz verde a esos fondos. Justicia se comprometió al inicio de la crisis migratoria a aprobar las dotaciones que le solicitase el Poder Judicial para Ceuta, pero fue la semana pasada cuando el Consejo determinó que harían falta un juez para apoyar en instrucción y otro para violencia de género. Ninguno se podrá activar mientras no envíe esa documentación al Ministerio, que es preceptiva, como dice la carta, para tramitar el expediente. Al final de la semana pasada les contábamos en la SER que la policía había desarticulado 2 organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes desde Ceuta a la península. Esta mañana el presidente de Murcia, el popular López Miras, ha pedido por carta a Pedro Sánchez refuerzos en la Guardia Civil para evitar que esto, dice, vuelva a ocurrir. Justifica su argumento Miras en la necesidad de mandar un mensaje a las mafias. Murcia, Paqui Pérez. Así es, en esa misiva el presidente del Gobierno, el jefe del Ejecutivo murciano, denuncia la imprevisión del Ministerio del Interior tras los episodios registrados en las playas de Cartagena en los últimos días. Lo ha explicado también en Telecinco. Embarcaciones ligeras con 4 motores de gran cilindrada que llegan a las costas de la región de Murcia con total impunidad, sin ningún tipo de control, desembarcan a esos inmigrantes, esas personas que transportan, que llegan en perfectas condiciones físicas, en perfecto estado de salud, y con las mismas dan media vuelta y se vuelven. López Miras reclama más Guardia Civil, así como vigilancia tecnológica. También pide lanzar una señal clara y contundente a las mafias que operan en el Mediterráneo y advierte que la presión migratoria en Ceuta podría desviar rutas hacia la región de Murcia. Pues bien, acaba de contestar el delegado del Gobierno, dice que es indecente que se vincule la situación de Ceuta con la llegada de más inmigrantes a la región. Además, Francisco Lucas dice que la carta enviada por López Miras a Pedro Sánchez copia lo que ha hecho Moreno Bonilla en Andalucía y responde a una estrategia del Partido Popular a nivel nacional. Gracias, Paqui. Y estábamos pendientes de que terminase esa reunión entre Sanidad y las comunidades autónomas para llevar a Ceuta distintas vacunas. Ese encuentro acaba de terminar y con acuerdo. Marina, vuelvo contigo, cuéntanos. Sí, van a enviar 25.000 dosis de vacunas para inmunizar a los migrantes que han llegado a Ceuta, 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 de difteria, tétanos, varicela y polio a través del mecanismo de solidaridad. Es la información que acabamos de conocer que da el Ministerio de Sanidad hasta ahora, después de que haya terminado esa reunión extraordinaria del Ministerio y las comunidades autónomas de la Comisión de Salud Pública. Aún así, apuntan a que la situación no es de emergencia, no es una emergencia de salud pública e insisten en que la medida más urgente es garantizar unas condiciones dignas para las personas migrantes. Gracias, Marina. Hasta luego. 2:47, 1 minuto, y hablamos de cuánto ha aumentado el número de familias que se endeudan para pagar los estudios de sus hijos. ¿Qué? ¿No me da facilidades de pago? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro. Carglass cambia, Carglass repara. ¿El mejor día del mundo? ¡Lo tenemos nosotros! Ha llegado el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 24 de agosto, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app. Hora 14. Javier Liébana. Papá, mamá, me quiero ir a Madrid, a Barcelona, a Sevilla o a Valencia a estudiar. Es una de las frases que quizás más temen algunas familias en nuestro país. Y es que los créditos que conceden los bancos para financiar estudios universitarios ya representan más del 14% del total de préstamos concedidos. La cifra no ha parado de subir en los últimos 3 años. Laura Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes. Y casi un punto porcentual ha subido desde 2023. Se ha multiplicado por 4 en la última década. Son datos que ha avanzado la SER de la Asociación de Usuarios Financieros a su fin. Un 14,2% de créditos para financiar estudios significa que se han pedido 870
40.000 préstamos, lo que supone que más de un 40% de estudiantes universitarios necesita financiación para poder hacer un máster, para poder hacer una carrera. No solo se endeudan las familias, también los propios estudiantes. Antonio Gallardo es director de estudios de ASUFIM. Y en estos casos sí que vemos que cambia quien lo solicita, ¿no? Porque beneficiándose, por ejemplo, con periodos de carencia o amortizaciones que son largas de los préstamos, lo suele hacer ya un estudiante que ya tiene unos estudios, incluso en algunos casos tiene un trabajo y que elige esa formación para mejorar profesionalmente. La cuantía de esos créditos varía mucho en función de los estudios, entre 6.000 y 9.000 euros por curso para los de grado, hasta 30.000 para máster, y varía mucho también en función de la comunidad. Cataluña y Madrid son las dos regiones donde más préstamos se piden. Laura, ¿y qué hay detrás de este endeudamiento que cada vez es mayor? ¿Qué te han contado los que lo sufren? Bueno, pues el culpable de todo esto es el contexto que rodea la vida de la universidad, sobre todo el alto coste de la vivienda, el encarecimiento del alquiler, de las residencias. Un alumno que tiene que mudarse a Cataluña, por ejemplo, se gasta de media 10.600 euros por curso, 6.700 si su destino es Extremadura. Las becas apenas cubren la mitad de todo el coste, pero lo más caro es estudiar en la privada, a donde muchos alumnos llegan por falta de plazas en la universidad pública. Alumnos como Daniela. Estudio en esa universidad principalmente porque era, dentro de lo que cabe, una de las más baratas de Madrid. Mi mensualidad más o menos al mes son unos 720 o algo así, pero por notas de excelencia y por renta familiar se me quedan unos 450. Daniela compagina varios trabajos durante el curso para pagar sus estudios. La coordinadora de representantes de estudiantes de universidades públicas lo tiene claro. La solución es aumentar las plazas de la universidad pública, ¿no? Y aumentar las plazas de los másteres públicos y de los grados públicos. ¿Y cómo se hace esto? Se hace a través de una financiación óptima y mucho mejor del sistema universitario público. El ejemplo que ponen, Madrid, una de las comunidades que peor financia la pública, con más universidades privadas a la cabeza de la concesión de créditos. Gracias, Laura. A ti. Este tema lo tienen ampliado en cadenaser.com y en la aplicación de la SER. Pero no solo son los estudios. El irse de casa conlleva también pagar un alquiler, la comida, la luz, el agua, el gas. A las puertas del curso universitario, la oferta de alquiler de habitaciones ha aumentado un 12% en el segundo trimestre del año. Su precio se sitúa por habitación en los 425 euros al mes de media. Pablo Anzola. Buenas tardes. Sí, mientras el alquiler tradicional pierde fuerza, el de habitaciones es cada vez más habitual. La oferta se ha disparado un 12% en el segundo trimestre, después de incrementarse casi un 20% el año pasado, y aunque apenas encarecen un 1%, el precio medio en España de una habitación se sitúa ya en los 425 euros al mes. Los datos del portal inmobiliario Idealista sitúan Barcelona como la ciudad más cara. Allí las habitaciones se anuncian por 600 euros al mes, seguida de Madrid, donde ya se pagan 550. Esos dos municipios concentran, junto con Valencia y Sevilla, más de la mitad de la oferta del alquiler de habitaciones en España. Vemos que esas habitaciones se están consolidando como, diríamos, un submercado de acceso para quienes no consiguen alquilar una vivienda completa. María Matos es portavoz de Fotocasa. Trocear inmuebles permite esquivar la ley de vivienda y también ganar más. La rentabilidad de esas habitaciones es hasta 1,5 puntos superior a la del alquiler tradicional. Del exterior. Hoy Ucrania está celebrando el 35 aniversario de su independencia. Es un día de gran simbolismo porque coincide con el repunte que se está dando en la ofensiva rusa. En su mensaje a la nación, Volodymyr Zelensky ha reiterado el deseo de paz de su país, pero también su determinación de no rendirse. Pablo Morán. Es una jornada convertida en homenaje a quienes defienden esa independencia de Ucrania frente al invasor ruso. A los soldados ucranianos ha dedicado Zelensky su mensaje oficial a la nación. Los ha definido como el mejor ejército de Europa. Y también los ha recordado en el acto oficial del aniversario que ha tenido lugar esta mañana frente a la Catedral de Santa Sofía, un símbolo de la ciudad. Allí se han dado cita algunos líderes europeos como Antonio Costa o el primer ministro británico Andy Burnham, que ha elegido Kiev como primer destino oficial al exterior desde que asumió el cargo. Ayer reiteró
reiterado su apoyo a Ucrania, donde está previsto que confíe información clasificada para el desarrollo de misiles de largo alcance, para que Ucrania pueda desarrollar cierta producción local de este armamento clave en estos momentos en los que repunta la ofensiva rusa en la retaguardia. De momento, Ucrania mantiene el pulso y ha confirmado este lunes nuevos ataques contra intereses militares y económicos en territorio ruso. Esto a 4 días de que se cumplan 6 meses del inicio de la guerra en Irán, que Estados Unidos pretendía finiquitar en cuestión de días, y a pocas horas de que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, explique en qué va a consistir el mayor ataque jamás visto contra la economía de un país, como anunció Trump. De momento, Irán ha contestado viendo el órdago. Nicolás Castellano. Bessent presentará esta tarde lo que él considera el día D económico para arremeter contra Irán e intentar derrotarles también por la vía económica. Lo prometido la semana pasada por el presidente Donald Trump parece ser que se va a significar en las próximas horas en lo que pretende ser la desmantelación, dicen, de la capacidad militar, pero también económica, enterrando todo el programa nuclear y todo el futuro del régimen de los ayatolás. Según Bessent, ha llegado el momento de cortar todas las fuentes de sustento económico que mantienen en pie al régimen tiránico hasta que Teherán se quede solo. Y es una referencia textual de sus redes sociales. También está muy activo esta mañana en distintas televisiones de corte conservador y muy cercanas a Donald Trump, explicando cómo Washington quiere aumentar la presión sobre Teherán en medio del estancamiento claro de las negociaciones para poner fin a una guerra que este viernes cumple 6 meses. 5 minutos para las 3 de la tarde. ¿Qué te pasa? Que no me cierra la maleta. ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la ONCE? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida. Bueno, si saco unos bañadores... No te va a caber. Es muchísima ilusión eso. Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. Hora 14. Javier Liébana. Brad Pitt va a estar este año en el Festival de Cine de San Sebastián. El actor ganador de 2 Oscars va a presentar allí su nueva película, El corazón de la bestia. Radio San Sebastián, Iker Sojo. Sí, fue cuando presentó Malditos Bastardos junto al director Quentin Tarantino, que dejó momentos como este. Cientos de personas que se acercaron a saludar al actor. Este año regresará para presentar la nueva película del director David Ayer, Heart of the Beast. En esta película, Brad Pitt encarnará a un oficial retirado de las Fuerzas Especiales del Ejército que, acompañado por su antiguo perro de combate, debe sobrevivir a la naturaleza salvaje de Alaska tras un terrible accidente de aviación. Quevedo ha superado a Rosalía en Spotify como el artista español más escuchado en la plataforma. El canario acumula ya más de 16.680 millones de reproducciones. Raquel García. Ella ya. Lo de Quevedo es batir récords. ¿Quién no ha bailado La Graciosa, una de las canciones del verano, y uno de los temas del Baifo, tercer álbum de estudio del artista gran canario, que en el primer mes tras su lanzamiento acumuló más de 145 millones de reproducciones? Histórica también es la grabación que hizo con Bizarrap y con la que consiguió un Grammy Latino, que ya suma más de 2.100 millones de escuchas. Exitazos que le han convertido en el artista español más escuchado, por delante de Rosalía o de Rels B, con más de 14.700 millones de reproducciones en la plataforma y un promedio de 30 millones de oyentes mensuales. Y para 2027, gira 16 conciertos en Madrid y Barcelona, más de 200.000 entradas que ya están todas vendidas. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Quevedo fue precisamente uno de los artistas invitados a uno de los conciertos de la gira mundial de Bad Bunny. Yo quisiera que hoy, las próximas 2 horas y media, nos olvidemos de cualquier problema personal del país, cualquier problema que pueda estar pasando fuera de este estadio. Pero antes de eso, yo quiero que nos escuchen fuerte y claro. De aquí nadie te saca, de aquí ya no me muevo. Dile que esta es mi casa, donde nació mi abuelo. Bad Bunny, que acaba de cerrar así en San Juan, en Puerto Rico, con un estadio abarrotado y después de ofrecer más de 50 conciertos en 20 países, con más de 3 millones de asistentes. Eso sí, sin pisar Estados Unidos.
Por cierto, que el de Aquí nadie me saca, que no lo escuche Javier Casal, que sí, él viene ya la semana que viene. Oye, y San Sebastián, por cierto, tiene una persona con 2 Oscars, que es Brad Pitt, pero aquí tenemos a la tercera. Óscar Ejido, muy buenas. Pensé que yo era Brad Pitt. Muy ¿qué te parece? No. ¿Qué nos traes hoy? Cuéntanos. Pues hoy os traigo que lo de Gaby no es nada, es un susto, y más culebrón de Julián Álvarez, que bueno, no es un culebrón, ya es una serie de Netflix, acaba siendo película, digo yo. Bueno, pues la película o la serie de Netflix te la escuchamos ahora en Ser Deportivos, que se quedan ya con Óscar Ejido. A partir de las 8 de la tarde, hora 25, con Pablo Tallón. Nosotros volvemos mañana, desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en Hora 14. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.